Ahí entró. Ahí volví. Bueno, genial, Meli. Ahí no te perdiste nada porque yo estuve con problemas de conexión. ¿Están los otros chicos? Sí, 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 están algunos. Lo perdimos a Jorge nomás. Eh, bueno, avanzamos vamos al hueso directamente con los no y los sí de un informe de visita a escuela. Eh, no, esto se los paso después porque es un lío compartir pantalla. Los pongo acá. La primera instancia que van a tener unos el jueves y otros el viernes es la construcción de un informe de visita a una escuela. Es una visita objetiva, ustedes van a tener 2 horas en una escuela concreta, eh, para 2 horas reloj, para recabar información necesaria para construir el informe. Después van a volver al lugar donde se concentran la gente para la prueba de selección y ahí van a tener otras 2 horas para escribir el informe, ¿sí? Cuando ustedes vayan, todos van a La Plata, ¿no? Es en La Plata. La prueba. Cuando vayan a La Plata, los van a reunir en una escuela, en un centro comunitario, no sé, en algún lugar, y ahí eh, va a haber un tiempo importante de procedimiento de normativa. Se va a leer toda la normativa de la prueba de selección. También se va a elegir un motivo de visita a la escuela. Un motivo que está en sobres cerrados. Alguien va a tener que entrar y sacar un sobre. Van a elegir ese motivo y ese motivo va a ser el mismo motivo para todos, ¿sí? Y después los van a dividir en grupos de 4, 5 personas, 10, depende de la cantidad que haya, con un inspector acompañante que va a ser quien supervise que ustedes como que no hagan trampa en la escuela, ¿no? Eh, Van a ir o en micro o por su cuenta o caminando, depende de las distancias, a la escuela y ahí ustedes van a tener 2 horas para recabar la información necesaria para construir el informe, ¿sí? Eh, de esa parte les voy a decir 2 o 3 cositas porque yo ya me iba a ir de lleno al informe, pero es importante esto otro. Una vez que ustedes saben el motivo, tienen que orientar la búsqueda de información de acuerdo al motivo, ¿no? Por ejemplo, si un motivo tiene que ver con la matrícula de la escuela, por ahí tienen que ir a ver estados administrativos que tengan que ver con la matrícula, con la asistencia, eh, no sé, con el registro de asistencia, con el registro de ausentismo, con la información a los padres respecto al ausentismo. Bueno, si, no sé, el motivo tiene que ver con situaciones de conflicto, entonces ustedes van a indagar en actas que tengan que ver con el Consejo de Convivencia, reuniones del Consejo de Convivencia, eh, con toda la construcción que se hizo respecto a eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el motivo de visita los orienta a ustedes a buscar información en la escuela. Ahí va a estar la directora, director, vicedirector, secretario o alguien a cargo, porque puede ser que haya, como en las escuelas nuestras a veces pasa de todo. Entonces por ahí le piden a alguien, no sé, del equipo de orientación que reciba a los aspirantes porque el director está enfermo, el otro tomó licencia, no sé. Entonces uno con el que esté a cargo, esa persona va a estar a cargo y a esa persona uno le pide documentos administrativos, ¿no? Lo único que no se puede pedir es el libro de supervisión, o sea, el libro donde los inspectores registran los informes de la visita a la escuela. Eso no se lo van a permitir, no se lo van a dar. Pero desde el proyecto institucional a otros estados administrativos, la escuela se los tiene que dar. Y ustedes pueden
tomar lo que les da la escuela para construir un escenario, o también pueden armar algo preestablecido, de acuerdo a armarse un esquema previo. Aunque en la escuela, no sé, si la escuela es un desastre, no hay nada, bueno, ustedes pueden armar algo. En el informe no tienen que escribir exactamente lo real de esa escuela, sino que es un informe modelo, ¿sí? Eh, entonces pueden tomar elementos de lo real para construir su informe o pueden inventar o imaginar ustedes una situación de acuerdo a cómo crean que tiene que ir ese informe. No se puede ahí llevar, les digo también porque es un descalificante, ¿no? No pueden llevar documentación y leer, no pueden llevar apuntes, no pueden llevar cosas que les implica a ustedes poder sacar ventaja, por así decirlo, en ese rato libre. Por ahí se va alguno al baño y se pone a leer, no sé, el estatuto o el decreto 2299 o un texto, un documento. Bueno, eso no está permitido, no se puede, ¿sí? Ustedes van a ir con una hoja firmada por la comisión evaluadora, borrador, que es un borrador. Y ese va a ser eso, una virome, un par de viromes, el lugar donde ustedes van a registrar lo que junten como información, ¿sí? Eh, y acá va algo importante que es importante que ustedes tomen apuntes, pero que sepan claro qué van a buscar o para dónde van a orientar la cosa. No ir así al tuntún, porque documentación hay millones en la escuela, pero no todo les sirve, no todo es útil según el motivo, ¿sí? Bueno, de esto podríamos decir más cosas. Por ahí yo quiero avanzar con el informe y después en todo caso hacemos un diálogo. Eh, ¿Cuáles son cuando llegan a la escuela de nuevo, ustedes van a sentarse otra vez en bancos o individuales o de a dos, y ahí les van a dar hoja oficial firmada por la comisión evaluadora. Esa es la hoja oficio en lisa oficial, la única válida para entregar. Les pueden pedir borrador, más hojas borradores que va a tener una sola firma de alguien o un sellito para distinguir que es un borrador. Y ustedes pueden usar el borrador como un recurso para anotar o para hacer un esquema. Eh, Algunos, erróneamente para mí, arman primero el informe en un borrador y después lo pasan y lo transcriben, pero el riesgo de eso es que las 2 horas se van volando. O sea, escribir, narrar en un borrador y después narrar, eh, copiarlo sería en el Para que informe, quede la hoja limpio, oficial, que quede tardás un prolijito, montón. qué sé yo, es un riesgo, ¿no? Depende de la velocidad de cada uno para escribir. Yo lo que sugiero es que se arme, si se tomen un tiempo para, en el borrador, armarse un esquema, Boceto. un boceto. Y después ir directamente al escrito y ahí empezar a escribir, porque bueno, el tiempo, a las 2 horas exactas, chao, se corta y te sacan la hoja. Hay gente que termina antes, lo entrega antes, y hay gente que por ahí sigue y le sacan la hoja y llegó hasta donde llegó. O sea, son 2 horas reloj exactas, ¿no? Eh, Gaby, perdón, tengo una sí. pregunta. ¿Es solo una hoja igual que hay que escribir o más? Porque ¿Cómo? podés escribir hasta 3 hojas. No, un montón, todas las que quieras. Vos podés escribir todas las hojas Pregunta. que quieras. ¿Cuántas Ellos te van hojas? dando una y vos ahí fojás abajo una, dos Claro, te van dando de ¿no? a una, vos ¿Sería así? escribís de un lado y de otro. Acá tenías una hoja, o si no, esperen que busco una. No, blanca no tengo. Carillas. Ponele. Esta hoja, sí, es la oficial que va a estar con el sello de todos, ¿no? Ustedes, acá a ver si lo puede ver, lo doblan
para hacer los márgenes arriba y abajo. ¿Sí? No sé si se vio. Lo marcaron. Marcaron la hoja. A ver, Sí, quedó para hacer un marcadita. margen. Y les queda un margen. Esto es lo primero que tendrían que hacer. Y empiezan a escribir. ¿Tenés una Acá. virome? A escribir acá. Provincia de Buenos Aires. Empiezan a escribir. Ahí no se ve. Sí, Del sí, ahí margen sí. para allá. ¿Sí? Porque después, acá la abrochan. La comisión hace agujerea, abrocha y las ponen en legajos. De este Y si lado usted- no. sí, no, de este lado no se abrocha, pero ustedes usan la hoja del derecho y del revés ya con los márgenes. ¿Sí? No es una hoja de una sola carilla, es de ambas carillas, pero con el margen hecho. Pero el margen, digo, Con no un salga de margen. este lado. No, de este lado no importa. Pregunta, ahí como dijo la compañera, que es provincia de Buenos Aires, siempre va hacia la derecha, el margen derecho. ¿Vos decís que acá en esto se pone el margen izquierdo también? No. No, el encabezado va acá, en el margen izquierdo arriba, ¿sí? El encabezado que es la información de dónde estás. O sea, el informe este, ¿quién es? Dirección General de Dirección Cultura y General de Educación. Cultura y Educación, la dirección. Dirección Provincial de Educación Física o de Psicología Comunitaria, Inspección General, región, distrito, escuela, Establecimiento. ¿no? Sí. Ahí, en ese margen izquierdo arriba va ese encabezadito que es importante porque les da el marco de a dónde están parados ustedes. Eso no sé si lo tienen o vieron, si no después les paso alguna referencia eh, como para que lo tengan en cuenta. Es muy importante poner El encabezado. este, Sí. este encabezado porque da cuenta de este escrito, quién lo hace, ¿no? Lo hace un inspector de este organismo. Ahora, Ahí está. primera pregunta, perdón. Sí. Inspección, hay que, porque dice Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Ajá. Educación, Dirección de Inspección de Sí, Educación Física, hay que detallar. las Sí. dos. Acá vemos con otros detalles. El inspector tiene doble supervisión. Está la supervisión pedagógica, que es la Dirección Provincial de Educación Física, por ejemplo, o la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, o la Dirección Provincial de Nivel Secundario. Y a su vez, todos los inspectores tienen la Dirección de Inspección General, ¿sí? Son dos las líneas, los inspectores tienen dos líneas de supervisión, la pedagógica, que es específica del nivel y la modalidad, y la otra, que es la reglamentaria, la organizativa o la de gobierno, que es la de inspección general. Por eso se ponen las dos cosas, ¿sí? Después viene la región, distrito, establecimiento. Inspectora, hay que poner nuestro nombre, no, es No, anónimo. Se no, pone el título nada más, pero en blanco, todo en blanco. XX. Exactamente. Bueno, acá vamos rápido con los no. Voy a hacer una pasadita rápida de no y sí y después se los paso. Bueno, ¿qué no es el informe? El informe no es una monografía, ni un ensayo, ni un conjunto de leyes y normativas copiadas y pegadas, o una teorización de autores sin un sentido puntual. O sea, no es eso, no es ni una monografía, ni un ensayo. Lo digo porque por ahí hay algunos que tuvieron formación universitaria y quizás están acostumbrados a escribir de ese modo, ¿no? Bueno, no es eso. Lo que sí es el informe, es un informe acotado como una estructura determinada para uso del directivo y o docente que recibe ese informe. O sea, tiene un destinatario. El informe tiene que ser un instrumento para el director y para el docente que recibe el informe, donde se asesora con argumentos teóricos, argumentos de normativa, y apunta a reforzar el desarrollo del proyecto institucional en su dimensión curricular, sociocomunitaria, comunicacional o administrativa. O sea, el informe es un escrito bien propio del sistema educativo que tiene una índole político-pedagógica y es un instrumento para el director.
O sea, el director, cuando se fue el inspector se va, pero le queda el informe. Ese informe tiene que ser un insumo para poder seguir actuando, ¿sí? Para saber qué normativa respalda las decisiones o las indicaciones que dio el inspector o desde qué lugar está asesorando el inspector, ya sea un autor determinado, ya sea una resolución específica, ya sea una ley, ¿no? Entonces, ese instrumento, o sea, el informe es un instrumento sobre todo para el director. Ustedes piensen que esto le tiene que servir al director para actuar después. Es como una ayuda a memoria, pero con normativa, no es mis opiniones personales. Tiene que tener este tipo de argumentos. Ahora, yo lo puse así. Otro no. Un segundo no. No es un mamarracho en la escritura y en la estructura de la escritura. Acá es muy importante que no sea un mamarracho. ¿Qué sería un mamarracho? Que no sea legible. Que alguien lo lea y diga, "No, esto no puedo evaluar si está bien o mal porque no se entiende la letra". Eh, entonces, ya sea en la forma de escribir, por el tamaño de letra, el tipo de letra, si es mayúscula, si es minúscula, si es cursiva, si es imprenta, ¿no? Esas son decisiones que ustedes tienen que tomar. Por un lado, la letra, que sea legible. Y por otro lado, amontonar cosas sin una estructura, ¿no? Amontonar ideas sin un orden. Yo después les voy a dar un orden para que tengan como referencia, una estructura. Bueno, dentro de esto, lo sí debe ser legible, como es a mano alzada, hay que practicar escribir. Tiene que ser legible y tiene que tener una coherencia interna, ¿no? En la práctica, después, si están en el cargo, ustedes pueden tomar apuntes, van a ir a su casa o ir a la oficina, a las seis inspectores y a escribir el informe en la computadora y lo llevan y lo dejan en el libro de inspección o se lo mandan al director y queda prolijito, ¿no? Mm. Hay todo, hay tiempo hay tiempo para procesar, buscar la normativa, escribir bien. Pero bueno, eso en el ejercicio real del cargo. En esta instancia son 2 horas para escribir el informe a mano alzada. Por eso yo les pedí hoy que escriban algo. Eh, lo primero, después vamos a ver por qué, pero lo primero es que sea ver su letra, que sea legible, qué tipo de letra tienen eh, y cómo escriben en una hoja también lisa, ¿no? Porque como no hay renglones en la hoja, esos son cosas básicas, son anteriores al contenido del informe. La legibilidad es imprescindible. Entonces, si uno tiene una letra muy fea, hay que practicar mucho, mucho escribir, ¿sí? Yo siempre digo, para inspector, uno no arrancó a estudiar hasta que no escribió. Y para director o secretario, digo, uno no arrancó a estudiar o a aprender hasta que no coloquió. O sea, yo puedo saber mucho en la cabeza, pero si para escribir mi letra no es legible, estoy en el horno, ¿sí? Bueno, otro no, un tercer no. No se debe firmar, nunca hay que firmarlo. Eso se lo tienen que meter en la cabeza porque es anulado. Eh, Ni deben dar indicios que ayuden a determinar quién lo escribió. Acá Vicky tenía una experiencia de que citó a la directora de una escuela, el nombre pusiste. Puse el nombre de la directora, Claro, puso el nombre de la directora y se lo anularon. ni me la leyeron. Claro, queda anulado directamente, ¿sí? A mí me pasó que puse el nombre de una orientadora social por una integración, cuando yo rendí para inspector de secundaria, y de un estudiante, o del estudiante, y me lo anularon. Y después me leí toda la normativa y lo peleé y gané,
porque me tuvieron que levantar la anulación porque no había ningún lugar en que prohibiera escribir el nombre de un estudiante en un informe. Si está prohibido o no se permite escribir el nombre de un estudiante en un informe que se comunica, en comunicaciones, vieron que se escriben las siglas de un menor. Pero en este caso era un informe y bueno, me dieron la razón. Yo levanté esa anulación, ¿no? Pero es mejor evitar esa situación, por las dudas. Si no, después hay que perder tiempo en armar un recurso y todo eso. Sí Bueno, podríamos escribir las iniciales. las Perdón, Gaby. iniciales, las Sí iniciales. podríamos. Bien, O XXX y chao. O sea, está bien. todo Sí, es triple X y a la miércoles. Y ahí ya se soluciona todo. listo. Lo que de este no firmar, hay un sí. ¿Cuál va a ser la firma de ustedes? Su clave alfanumérica. Ustedes sí tienen que poner la clave alfanumérica, que la saben solo ustedes, y lo va a tener la comisión evaluadora en un sobre cerrado. La tienen que saber y acordarse, porque anotársela en algún lugar que se acuerden ustedes. eh, Primero, en los escritos, todas las hojas tienen que tener la clave alfanumérica, ¿sí? Todas las hojas tienen que tener su clave. Después que se entregó el examen, lo corrigen y lo citan para darles la devolución de la nota. La nota no es por nombre, porque son anónimos. Perdón, perdón, Gabriel. Sí, ¿La clave se la pone abajo de la hoja o arriba? en cualquier lugar. Puede ser abajo, arriba, un lugar legible, que sea todo en el mismo lugar. Pero cada hoja tiene que tener la clave. Todas las hojas, no la final, sino cada hoja. Eh, Después, cuando os corrigen, los van a llamar por clave. Van a decir, la clave A, por ejemplo, yo creo que era B corta 1969, ¿no? Entonces ponen B 1969, anulado. H, no sé, van corrigiendo así. No, nadie sabe el nombre, porque es una prueba anónima. Otro no. No, esto ya tiene que ver con el rol, con el estilo. No es un sermón ni un delirio comunicacional. El informe no es un sermón al director, bajándole línea, no marcando todo lo negativo, ni tampoco un delirio comunicacional que sería algo que va, que no aborda la cosa, digamos, que ustedes se van por las ramas, a eso sería, ¿no? Lo que sí es un instrumento con argumentos de normativa y teoría sobre las mejoras que deben producirse en un plazo determinado. O sea, ustedes sí van a ver cosas positivas de la escuela, reflejarlas ahí, y también van a ver cosas a mejorar. Y acá va una sugerencia. Supongamos que la escuela donde van, la Real ahora, ¿no? Es un desastre, o sea, está todo que despelote. Bueno, ahí está bueno poner cosas positivas igual de la escuela en el informe. O al revés, si es muy bonita la escuela, muy perfecta, está todo ordenadito, todo prolijito, que puede ser, porque hay varias escuelas que están así. Bueno, buscar, o sea, inventar alguna situación problemática como para desarrollar el asesoramiento y las indicaciones, ¿no? Después, el último no es mi opinión personal sobre el motivo. No es un escrito con mi opinión personal. Lo que sí es un escrito que argumenta desde la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Lo que es mío es como argumento y como asesoro. Mm, Eso sí es mío. Es indico. mi creatividad, mi organización, mi experiencia, pero yo no puedo salir de la política educativa, o sea, ni asesorar ni dar indicaciones que vayan en contra de la política educativa de la provincia de Buenos Aires. Por eso es importante acá eh,
argumentar en el informe con normativa precisa, ¿sí? Si yo digo, mira, ustedes tienen que mejorar la asistencia de estudiantes. Bueno, por tal cosa. El decreto 2299 dice tal cosa, tal otra. O si es secundaria, la nueva, eh, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el régimen Disposición. académico, el nuevo régimen académico dice tal cosa en tal artículo, tal inciso. Y ustedes pueden Citar. citar directamente ese artículo para que el director sepa de dónde agarrarse y desde dónde uno está argumentando para decir que la cosa vaya por un lado. Lo mismo con un autor. Es muy importante, algunos escasean en autores, van solo a lo práctico y a la normativa, pero es muy importante citar algún autor que dé cuenta de alguna situación. En la bibliografía tienen un montón de autores diversos, específicos por ahí para alguna problemática en particular, pero también hay autores genéricos, ¿no? Yo siempre citaba a Freire, tenía como un speech con Armado. Freire y la praxis, claro, la educación como Eje central. emancipadora, qué sé yo. Hasta que cuando vino Vidal, el gobierno de Vidal, ahí prohibieron a Freire, en la bibliografía no estaba permitido. Entonces yo tuve que buscar otro speech más o menos similar para poner en modo general. Eso yo recomiendo que lo tengan ustedes previo, algo de algún autor que puedan poner por el rol de inspector y por el servicio. Algo que ustedes tengan como afinidad de corazón con eso. Con quien uno se siente identificado. Eso, que se sientan identificados, sí, que te guste, que vibres con eso y que lo puedas meter en sea lo que sea, lo puedo poner. Rebeca Nijovic A ver, habla de una práctica reflexiva. bueno, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿no? Darla como ejemplo y explicar un poco basándose en ella, ¿no? Sí, pueden tomar algo genérico de lo que tenga que ver con la educación, la importancia de la educación, lo que es enseñar, bueno, lo que puede ser la autoridad. Después hay cosas bien específicas, ¿no? Depende del tema. Si es educación física, qué sé yo, los juegos sociomotores tienen determinadas características o las prácticas en ambiente natural tienen determinado Mm, contenido. O si es psicología comunitaria, no sé, las REP, por ejemplo, deben tener algún autor específico para eso. O si es secundaria, ahora el régimen académico necesariamente tiene que estar. Digo. Este, me parece que es importante que ustedes citen de manera pertinente a algún autor, no descolgado, sino para fundamentar el argumento por el que hacen ese informe, ¿no? Bueno, y la estructura yo siempre digo, para mí hay dos tipos de estructuras. Una es arrancar con bueno, está el encabezado, después una breve presentación, bueno, me presento en tal lugar, soy recibido en el día de la fecha por fulana de tal. Uno hace una presentación breve de un parrafito y después puede, respecto al motivo, uno puede enumerar todo lo que solicita al director. Yo solicito el proyecto institucional, solicito el libro de actas de tal cosa, solicito tal estado administrativo, solicito, no sé, el cuaderno de comunicaciones, eh, todo eso para tener insumos respecto al motivo, ¿sí? Y eh, si uno, en el caso de educación física específico, va a observar una clase, del profesor, entonces ahí hay que dar cuenta de la clase, qué pasó en esa clase. Eh, si el tema eran los juegos sociomotores, bueno, cómo ese profesor enseñó en esa clase los juegos sociomotores y describir algunas cosas que están bien, que hizo bien el profe, y algunas cosas flojas
que el profe tiene que mejorar. Uno puede describir todo junto y después todo junto empezar a asesorar, a valorar, es decir, esto está bien, esto es muy positivo, o en esto se asesora que mejore tal cosa según tal normativa, o el Gaby, inspector puede asesorar o indicar. Cuando digo indico que es porque es una orden, ya cuando hay algo que está muy mal, muy salido de la norma, ahí se tiene que dar una indicación para que se revierta, ¿no? La cosa. Eh, entonces, se puede hacer todo juntito y después cerrar la visita con algún argumento, una Gaby, valoración. Sí, Mel, Gaby, una pregunta. Mira, vos hoy nos diste una problemática, sí. ¿sí? Por ejemplo, para esta problemática que Ah, vos nos perdón, diste. perdón, voy a interrumpirte a propósito, porque Sí. no es una problemática, es un Ah, sí, motivo el de motivo. visita. Si vos nos diste un motivo, Es, ¿no? Y por ejemplo, yo el otro día en otra asistencia que hizo otra inspectora, me desayuné de que hay que poner sí o sí una observación en una clase de educación física. claro, en el O área sea, de educación física sí. sí o sí tengo que describir una clase de educación física. Van a ver una clase. En general, educación física del inspector tenés 2 horas. Una hora es de observación de la clase y otra hora va a ser de el registro de lo institucional. Bueno, se va a volver a acabar. Entró Emma tarde. Emma, si querés entrar después en el mismo link, porque esto ya se acaba. Se acaba esta, Bueno, para, hacemos una ¿ya tercera. termina? Se termina. ¿Ya ¿Cortamos? está? ¿Cortamos? No, no, no. Retomamos una más. Hacemos una más porque los quiero escuchar y ver cosas que escribieron. Dale. ¿Estamos? Cortamos y volvemos en el mismo